Como habíamos dicho, estamos con el economista y exministro de Economía, Luis Miguel Castilla. Muy buenas noches, bienvenido a RPP. Buenas noches, Fernando. En primer lugar, queremos saber, usted había sido crítico con las actitudes o faltas de actitudes frente a la crisis económica que constatamos a fin de año claramente con los datos recesivos. Entre tanto, se ha solicitado un paquete de facultades delegadas, múltiples, algunas de las cuales han sido ya discutidas, etcétera. ¿Qué hay en esa solicitud para la reactivación económica? Hay una parte importante que es, creo que profundizar medidas que ya se aprobaron en la previa solicitud de facultades para poder simplificar la tramitología que impide que las inversiones se den. Desde facilitar la expropiación de predios, de darle silencio positivo a los municipios para que puedan responder, digamos, cumpliendo los plazos legales, y una serie de responsabilidades, por ejemplo, a Proinversión, para que acompañe los procesos de concesión más allá de la adjudicación. Entonces, creo que hay temas positivos respecto a lo que se requiere, que es movilizar la inversión pública y privada en el país. Y eso es positivo, y creo que el proyecto, el dictamen aprobado en la Comisión de Constitución recoge esas inquietudes. Hay otros temas que sí los deja de lado, pero eso sí lo recoge. ¿Cuáles deja de lado? En el tema tributario, por ejemplo, no ha accedido a este pedido de simplificación de los regímenes tributarios por tamaño de empresa. Eso ha dicho que mejor lo ven en el Congreso. No ha accedido a que el Ejecutivo defina cuáles van a ser sus nuevas reglas fiscales, un tema muy importante, sino que presente un proyecto de ley para definir cuál va a ser el tope del déficit fiscal de acá a los siguientes años. Creo que ahí hace bien el Congreso, porque creo que eso amerita una discusión pública y la intervención de entidades como el Consejo Fiscal, entre otros. No ha dado facultades para ir más allá de los temas administrativos para poder fortalecer la capacidad del Tribunal Fiscal en temas de controversias tributarias. Entonces creo que de todo lo que se solicitó se ha dado más o menos el 60-55% de las medidas que solicitó el MEF, en particular en temas de reactivación y saneamiento de las cuentas públicas. Por otra parte, desde las últimas semanas ha habido una polémica en torno al Consejo Fiscal. Finalmente ha quedado constituido y ha sido elegido presidente por sus pares, una persona que usted conoce bien porque ha trabajado con él, Alonso Segura. Y el Consejo Fiscal advierte riesgos por el estado de la reforma de nuestro sistema de pensiones. Su opinión sobre este tema. Ante todo, yo felicito el nombramiento de Alonso y de la entrada de Javier Escobal. Son dos economistas de primer nivel, y creo que la labor del Consejo Fiscal sigue estando vigente, porque justamente el día de ayer sacaron un comunicado donde advierten su preocupación respecto al costo fiscal de la reforma de pensiones. No solamente esa, sino de un retroceso en reabrir la cédula viva para los pensionistas militares y policiales. Entonces yo creo que son dos temas que son muy sensibles a la población, pero se tiene que hacer bien. No hay peor cosa que plantear una reforma y después tener que dar marcha atrás porque no tiene sostenibilidad financiera a largo plazo. Entonces yo creo que la reforma que se ha aprobado, más allá de la forma como se ha aprobado, y todavía hay un limbo que tiene que ser definido por el Congreso, creo que tiene cosas positivas. ¿Cuáles son? Lo positivo es que se integra un sistema muy fragmentado entre los pilares no contributivos con pensión 65, los pilares contributivos, sea la ONP, las AFPs, el aporte voluntario. Entonces yo creo que eso es positivo. Lo segundo es que yo veo con buenos ojos que hay una pensión mínima. Hay ciertos bemoles respecto a quienes pueden ser elegibles a la pensión mínima, pero tener un piso para todos los peruanos es positivo. Y eso hace que quizás haya mayor estímulo a aportar a un sistema de pensiones. Mínimo 600 soles al mes. 600 soles al mes. Claro, el tema está en que han habido introducciones del Congreso que han encarecido esa reforma. En particular, la pensión por consumo es algo que ha sido muy criticada por muchos porque no favorece a aquellos que deben ser favorecidos, a los informales, que básicamente no pagan y no reciben boletas por sus consumos, a un costo fiscal no menor.
Y creo que la crítica principal del Consejo Fiscal tiene que ver con que una reforma de esa envergadura no se ha hecho con una proyección de largo plazo de cuál va a ser el costo fiscal de esa reforma. Usualmente cuando hay reformas de este tipo se identifica cómo se va a financiar. Si esta reforma va a costar un punto del producto de gasto permanente, bueno, hay que identificar cuál va a ser esa fuente, porque de lo contrario lo que se está agrandando es el déficit fiscal y eventualmente la deuda pública. Entonces, creo que usualmente estas reformas involucran una visión de muy largo plazo porque es un pago de pensión que tiene que durar obviamente hasta toda la vida, la expectativa de vida pues, del ciudadano, y eso no se ha hecho. Hay ciertos reparos respecto a la falta de información de cuantificar el costo de estas reformas. Yo creo que es importante avanzar en una reforma, creo que es importante parar los retiros indiscriminados. Ojalá que ya no se siga apelando a perforar el sistema privado de pensiones con el retiro del 95,5%, se ha puesto un límite a eso. Entonces yo creo que son aspectos positivos, hay aspectos que son menos positivos y va a depender pues, del Congreso que decida qué hacer. Yo creo que ya decidió qué hacer. Más bien la pelota está en cancha del Ejecutivo, si es que la observa o no. Yo creería que no la va a observar porque pareciera que no tiene mucha capacidad de convencimiento el MEF últimamente. Bueno, nos lo dijo el propio ministro, ¿no? Entonces yo creo serían victorias pírricas. Correcto. Yo creo que es una reforma necesaria, aumenta la cobertura. No sé si el aporte de los independientes va a funcionar. Yo lo intenté hace 10 años, en mi época. No funcionó, hubo un gran rechazo de la población de trabajadores independientes, que a nadie pues, le gusta que le toquen el bolsillo. Entonces, hay de todo, ojalá que funcione, porque es una reforma sumamente importante y estar en incertidumbre constante no permite construir nuevamente un sistema previsional que ha sido pues, perforado por los retiros de los últimos años. Hay una especie de respeto recíproco, colegial entre los exministros de Economía, cada uno sabe lo que se sufre en ese ministerio y los límites que uno tiene. Pero usted ha venido haciendo críticas y sosteniendo que había perdido poder y autonomía el MEF, que su voz no pesaba aparentemente en el seno del Consejo de Ministros. Estamos ante una interpelación que debe tener lugar el día 14 al ministro actual, la señora Arista. No sé si ha podido ver el pliego interpelatorio, las preguntas. ¿Cuál es su opinión sobre la gestión que el MEF viene llevando a cabo hasta ahora? A ver, creo que es difícil porque creo que las limitaciones del MEF se derivan de la debilidad del gobierno y la permisividad que muestra el MEF básicamente responde a que la agenda política es la que domina en el país. La opinión de las entidades técnicas, incluida el MEF, el Banco Central, la SBS, son dejadas de lado. Y eso es un problema muy grande porque lo que se está aprobando son cuestiones que son inviables, son leyes inconstitucionales, muchas de ellas, y el reporte negativo que usualmente hace el MEF ni siquiera se está emitiendo. A mí me tomó con mucha sorpresa, por ejemplo, que se han aprobado en la Comisión de Economía una serie de deducciones al impuesto a la renta por parte del Congreso y que el informe del MEF brillaba por su ausencia. Entonces, donde se cuantificaba el costo de casi 1.500 millones de soles de menor recaudación. ¿Por qué sectores? ¿Por qué rubros? No, es el impuesto de la renta que pagan las personas. Sí. Que era darle deducciones para poder deducir gasto del impuesto a la renta en distintos rubros, educativos, de viajes, de mascotas, de tratamientos, etcétera, de alimentos. Cuando ya en el Perú tenemos un sistema en el cual hay un umbral de inafectación de 7 UITs, que hace que hoy en día 8 de cada 10 personas naturales no paguen impuestos. Sí. Ante esa propuesta no había una respuesta del MEF, no había el informe del MEF. Entonces a mí me llama mucho la atención que siquiera haya claudicado en su función de justamente brindar esa opinión al Congreso, porque ahora ni siquiera presenta su opinión, creo yo, para no polemizar pues, con el Parlamento. Y creo que el MEF lo tienen agarrado digamos, del cuello con interpelaciones que creo que no lo hacen bien al país. A diferencia de otros ministerios, el Ministerio de Economía es muy sensible. Su accionar se ve por las agencias calificadoras de riesgo, por los mercados, los inversionistas, y exponer a un ministro a un pliego interpelatorio, que obviamente es una facultad del Congreso,
no, a un ministro de Economía. La última vez que esto se hizo, si mal no recuerdo, fue con Pedro Pablo Kuczynski, hace 20 años. Y la razón por la cual no se somete a un ministro de Economía es porque eso introduce incertidumbre en el país y obviamente eso, digamos, no ayuda a la recuperación de la confianza que tanto se requiere en nuestro país para apuntalar la reactivación económica. Entonces, yo creo que hay otros mecanismos, como se ha dicho, citar al ministro, que dé explicaciones. De ser el caso, creo que el tema de Petroperú es un tema que está en la agenda de los congresistas. Hay temas que no dependen del Ministerio de Economía, tendrá que aclarar por qué hizo lo que ha hecho. Pero, nuevamente, el tema es que tenemos a un ministro que va a estar probablemente, si es que sobrevive la censura, y ojalá que así sea, es mi deseo, es que no lo tengan pues más arrinconado como lo tienen ahora, ¿no? Un MEF sin peso no cumple el rol que debe cumplir y eso es muy peligroso para el bienestar del país. Por otra parte, usted ha venido también haciendo notar que pese a no tener iniciativa de gasto, los congresistas se lo atribuyen y nadie los para, nadie les dice nada. En los últimos días hemos visto que se ha propuesto deducir parte del IGB para un sector productivo importante en el Perú, como es el de las peluquerías y los institutos de estilismo, como se dice ahora. ¿De dónde viene esta iniciativa? ¿Qué racionalidad tiene? Ninguna. Yo creo que eso responde a un lobby, y lo voy a decir con esas palabras, a un lobby mercantilista que impulsa ese tipo de medidas, digamos, con la bandera de apoyar a la reactivación de muchas entidades muchas empresas que se dedican a ese rubro que están con problemas. Si vemos, esto va según el propio MEF, que sí he visto el informe que ellos han realizado, esto va a beneficiar a 150 empresas y el grueso de empresas que se dedican al rubro de la peluquería no pagan IGB, está en el régimen del RUS, el régimen simplificado. O sea que no da IGB. Tras la apariencia de querer ayudar a pequeños comerciantes, correcto, se está ayudando a cadenas. Correcto, eso me hace acordar cuando se le creó un régimen a los restaurantes, por ejemplo, que no se paga el 18% de IGB, sino la mitad. Durante la pandemia, ¿no? No, eso fue justo antes que entrara Contreras, si no me equivoco. Y ya la pandemia estaba ya casi superada y nuevamente apelando a una situación de dificultad. Pero ahí era al contrario, porque eran restaurantes que no tenían una tasa alta de ingresos. Acá, porque es a las cadenas y no a las pequeñas. Correcto, pero en aquel momento ya había una recuperación de esa actividad y mi crítica es que se agarra, digamos, ciertos móviles loables, pero finalmente disfrazan un interés mercantilista que está atrás de este tipo de medidas. Y esto comienza a corroer la base tributaria del país. En este país la presión tributaria es muy baja. Entonces, con este tipo de medidas, creo que hace mucho más difícil cumplir las reglas fiscales, porque por un lado tenemos iniciativas de gasto y hay un aluvión en el Congreso de iniciativas de gasto y dentro de poco empieza la etapa de la discusión del presupuesto para el año entrante y a su vez están minando la base de ingresos permanentes y asumiendo costos de reformas de largo plazo que no van a poder asumir. Entonces estamos en un mal equilibrio y esto le va a pasar una factura a la fortaleza fiscal que nos ha dado grandes satisfacciones y una tranquilidad de ser un país manejado adecuadamente. Pregunta final, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo construir o hacer construir aeropuertos? Porque tenemos problemas graves en el de Lima, subsisten los problemas de hace 7 u 8 años en Chichero, Cusco, para no hablar sobre Jaén, que sigue cerrado. A ver, creo que en general esto debe hacer reflexionar, porque acá hay actores distintos y son motivos distintos. En el caso del aeropuerto de Lima, creo yo, hay responsabilidad compartida y difundida entre el concesionario, el regulador, la empresa Corpac, que tiene parte de responsabilidad en cierta infraestructura y parte tiene el concesionario, pero todo esto hace que uno se pase la pelota al otro y yo creo que hay que ordenar esto porque estamos a puertas de inaugurar un aeropuerto el triple de tamaño y no tenemos la certeza que así sea y me parece inconcebible que las propias aerolíneas estén pidiendo que se prorrogue la apertura en diciembre hasta que se estabilice la situación del aeropuerto. Y lo de Cusco, que es otra cosa inusual, que era una asociación público-privada que acabó un arbitraje que perdió el Estado peruano, lo asumió el MTC, gobierno a gobierno,
nuevamente fracasa con una empresa como Samsung o una coreana o Hyundai, una coreana importante que no ha podido acabar el trabajo y nuevamente una obra paralizada de suma importancia para el país. Entonces, creo que esto lo que muestra es falta de, digamos, de continuidad, porque hay mucho cambio, politización en muchos ámbitos, y que en el caso de Cusco, digamos, hay móviles regionales que se están ahí imponiendo y no tenemos claridad en un sector que es absolutamente clave. De acuerdo. Pregunta final ahora sí sobre los reguladores. Usted ha mencionado eso. ¿Es una idea fusionar a los 4 bajo la tutela de la PCM? Mire, yo creo que no hay argumento técnico que sustente la fusión como tal, pero lo que tenemos que hacer es asegurarnos que sean autónomos. Yo he visto con mucha sorpresa todo un debate público entre el Ministerio de Vivienda y el regulador de agua el fin de semana. Y claro, ahí el regulador está ejerciendo plena autonomía porque se está enfrentando al poder político de turno. Y yo creo que eso es positivo porque finalmente lo que dice el estándar internacional es velar por la autonomía y la independencia de los criterios técnicos. Ahora, que esto dependa de una sola entidad que es política como la PCM, yo creo que eso podría tener más problemas que beneficios. Entonces creo que eso hay que pensarlo bien antes de atentar contra el sistema, digamos, ante los reguladores que creo que han tenido un rol fundamental en el desarrollo del país. Sin duda. Muchísimas gracias, Luis Miguel Castillo, una vez más, como de costumbre. Por favor, claridad y argumentos y no sesgos y prejuicios. Muchísimas gracias. Gracias. Y que tenga usted muy buenas noches. Vamos a hacer una pausa y conversaremos sobre temas culturales, en particular sobre la situación del cine peruano ante la perspectiva de una nueva ley. Y vamos a hablar con alguien que conoce mucho ese sector, como es el caso de Sonali Tuesta.